Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v knihovně Václava Havla, já se jmenuji Michal Žantovský a je mi ctí uvést a představit naše mimořádné a vzácné hosty. V první řadě bych chtěl představit velvyslance španělského království, jeho excelenci Pedra Calvo Sotela Ibáñeze. Nejenom vynikajícího diplomata. Es un gran diplomático, pero también un gran amigo de la biblioteca de Václav Havel. El ponente no usa el micrófono, lamentablemente no se oye bien. También en el pasado trabajaba como diplomático en Egipto, en Ecuador. El ponente debe usar el micrófono para que se pueda interpretar. Desempeñó cargos importantes para el gobierno de España. Me gustaría presentar también al filólogo. Bueno, y como ya sabemos que el embajador es un filólogo clásico, y eso tiene que ver con la profesión de nuestro invitado principal, Javier Gomá. Le voy a pedir a su excelencia que presente a nuestro principal invitado. Dobrý večer, vážený pane Žantovský, řediteli knihovny Václava Havla, milý Javier Gomó, querido Javier Gomá, dámy a pánové, amigos todos, buenas tardes. Hoy es un día grato para la Embajada de España porque se producen tres hechos infrecuentes, juntos, que rara vez coinciden. Primero, nos reunimos para hablar de filosofía. Segundo, vamos a escuchar a un pensador español. Tercero, el público checo ha tenido ya ocasión de leer en checo algo de la obra de nuestro filósofo invitado, Javier Gomá. Quien conozca las relaciones culturales entre España y la República Checa en el campo cultural sabe que una sesión como la de hoy, dedicada al mundo del pensamiento en lengua española, con la presencia de un pensador español original, es una actividad infrecuente. Quisiera contar cómo hemos llegado hasta aquí, pues es una sucesión feliz de generosidades. La primera generosidad se debe al profesor Józef Wróblewski, gran historiador y gran hispanista. Al poco de ofrecerle yo un ejemplar del libro de Javier Gomá, necesario pero imposible, me envió una traducción al checo del último capítulo de dicha obra. Debo recordar que Necesario pero imposible es la cuarta y última obra de la tetralogía de la ejemplaridad, donde Javier Gomá ha vertido su vocación literaria exigente. Nadie le había pedido al profesor Wróblewski que leyera el libro. ¿Cuántos libros ofrece uno que el que los recibe lo lee? Pero el profesor Wróblewski no solamente lo leyó demoradamente, sino que hizo una traducción extraordinaria del último capítulo. Eso se debe a la nobleza de espíritu del profesor Wróblewski. Al profesor Wróblewski la literatura española le debe mucho, porque ha sido en Chequia uno de sus grandes traductores. Ha traducido a Cervantes, a Lope de Vega, a Ortega y Gasset, a Borges, entre otros. Su versión al checo de la última obra de Miguel de Cervantes, publicada el año pasado, le valió el premio más importante en Chequia para la traducción, el premio Josef Jungmann. Esto me permite constatar otro hecho excepcional hoy día. Desde que se tradujera a Ortega y Gasset, que murió ya hace más de 60 años, prácticamente hasta hoy no se ha vuelto a traducir filosofía española hasta la traducción del último capítulo de esta obra de Javier Gomá. Quiero agradecer también a la revista de Filosofía y Teología Reflexe su generosa disposición, otra generosa disposición para publicar ese texto de Javier Gomá. Ese texto de Javier Gomá en el que reflexiona en clave filosófica
sobre la continuidad de la individualidad humana más allá de la muerte. Gomá es también escritor de periódicos en la tradición filosófica española, donde los filósofos publican a menudo en la prensa. Y los lectores del IDOVE Novini han podido ya leer uno de sus artículos hace una semana. Más generosidades. Hablé con Michael Samtowski de la figura de Javier Gomá y le envié un ensayo en inglés en elogio de la ingenuidad como clave de su método filosófico. Inmediatamente Samtowski ofreció la hospitalidad de esta casa. Muchas gracias otra vez. Creo muy apropiado, querido amigo Samtowski, que un filósofo que habla de libertad, de democracia, de dignidad humana, que además ha convertido en España el término ejemplaridad pública en una expresión que está en boca de todos, desde el rey hasta la calle. Creo que un escritor que escribe también teatro, porque Javier Gomá también escribe teatro, creo muy lógico que sea hoy el invitado principal de una fundación que cuida el legado de Václav Havel. Me complace también señalar que el Instituto Cervantes, cuyo director está aquí, en Praga, también colabora en este acto y mañana acoge a Javier Gomá en la sede central a las 10:30 de la mañana, acto al que todos están bienvenidos. Bien, entre todas estas generosidades yo debo señalar que hay en el origen de todas ellas la obra fecunda de Javier Gomá. Él dice que al escritor, al filósofo, nadie le reclama nada. Por lo tanto, esa obra es gratuita, en cierto modo. Nos la da gratuitamente. Y nos ha dado, por lo tanto, el fruto de un esfuerzo emocional e intelectual sostenido durante 30 años. Debo añadir también que se ha prestado a Praga de manera generosa, lo que tampoco es frecuente. Queda presentar al invitado de hoy, pero yo creo que al hacer este breve relato de cómo hemos llegado hasta aquí, generosidad tras generosidad, hemos hecho un pequeño retrato de Javier Gomá. Sabemos que considera toda su obra como resultado de una vocación literaria que le cautivó desde muy joven. Sabemos que la producción filosófica más ambiciosa se compone de 4 libros, una tetralogía de la ejemplaridad. Sabemos que escribe pensamiento o microensayos en los principales periódicos de España, que considera la ingenuidad como un fecundo método filosófico. Sabemos también que ha escrito un drama teatral que anuncia una posible filosofía en escena o filosofía dicha en lugar de leída, inconsolable. Podríamos añadir alguna información más al respecto. Como Javier Gomá ganó muy joven el premio más importante de España de filosofía, el Premio Nacional de Ensayo, todos los que lo presentan públicamente suelen enumerar su gran formación universitaria, como si fuera esa la construcción que sostiene el mérito de su obra. Yo creo que hoy día el verdadero edificio de su mérito es ya su obra, sin duda ninguna, sin más. Pero bueno, no está mal, y aquí en Chequia recordar esos méritos, digamos, pasados. Gomá, como ha dicho también Samtowski, como licenciado en Filología Clásica, conoce directamente las 2 lenguas en las que se ha expresado la civilización occidental durante más de 2000 años, el griego y el latín. Como doctor en filosofía, maneja con familiaridad la obra de los grandes pensadores. Tras licenciarse en Derecho, ingresó como jurista en el más alto cuerpo consultivo oficial que existe en España. Dirige además la Fundación Juan March, y lo digo aquí en nuestra fundación, creada hace 60 años, que es una de las más importantes fundaciones científicas y de humanidades de España. Concluyo como una observación de lector de parte de su obra. Gomá es un gran escritor, es un escritor brillante, lleno de aciertos expresivos, con registros muy variados, con páginas de una intensidad extraordinaria, amigo del humor y también amigo del lector, que eso es importante. Todo ello facilita la lectura de una obra exigente, de una obra rigurosa. Yo querría que el público checo pudiera seguir disfrutando, a partir de ahora, de la posibilidad de leer en checo y en buenas traducciones la obra de Javier Gomá. Termino con ello. Ahora tiene la palabra Javier Gomá
para hablarnos de filosofía mundana. De cui, muchas gracias. Tak já moc krát děkuji jeho Excelencia, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Y ahora les voy a explicar qué es lo que va a continuar. ¿Cómo vamos a seguir a continuación? Vamos a pedirle al señor Gomá que presente su charla, que durará unos 30 o quizás 40 minutos. Y dicha charla se basará en su entendimiento de la llamada filosofía mundana. Y a continuación, si es que seré capaz, me gustaría hacerle un par de preguntas. Y espero, estoy seguro de que luego podamos responder también algunas preguntas del público. Javier, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a hacer un capítulo breve, pero muy, muy intenso de gratitud. Quería agradecer a Michael Santowski su hospitalidad, porque, se lo decía a él antes, soy un escritor sobre la ejemplaridad al que se le ha reprochado con frecuencia que no pone ejemplos. Y ser acogido en la Fundación Havel, que él mismo representa un gran ejemplo. Hay una ejemplaridad en marcha, que es la que se va confeccionando poco a poco mientras una persona vive, y hay una ejemplaridad definitiva, hay una ejemplaridad completa, que es la que entrega la persona cuando se muere, la imagen de su vida. Y esa imagen de su vida se depura a los elementos accidentales, solamente se mantienen los memorables, y la imagen de la persona que da nombre a esta fundación es una imagen extraordinariamente luminosa. Y para mí es muy grato poder insertar mi pensamiento, mi aportación en la luminosidad de la persona que da nombre a esta fundación. Y por eso me siento muy, muy honrado por la invitación recibida. Y también quería dar las gracias al embajador, a la embajada en su conjunto, en particular al embajador, porque ha sido él el que, haciendo de la hospitalidad una obra maestra, ha conseguido que yo tenga este momento de dicha. Suelo decir que la filosofía tiene que ser una filosofía dicha y dichosa. Dicha porque por encima incluso de la filosofía que se escribe está la filosofía que se pronuncia en presencia de un público. La filosofía como actividad literaria es una actividad muy solitaria, y cuando uno termina de hacer un párrafo, nadie le aplaude. Lo que ocurre normalmente es que te llaman a poner la mesa. Y por eso siento mucha envidia de los actores que salen a escena y cuando terminan su trabajo le aplauden. Y ya la mayor ambición es los directores de orquesta que salen a escena y antes de hacer su trabajo ya le aplauden. La manera que tenemos de reparar los escritores esta privación del aplauso es de vez en cuando comparecer ante ustedes, ante el público, invocar a la musa para que derrame sus gracias, porque solo en los actos comunitarios uno siente que comulga con el lector, más allá de esa actividad solitaria que es la escritura y la lectura. Por tanto, gracias también por darme la oportunidad de tener este acto con todos ustedes en esta hermosísima ciudad de Praga. Gracias, por supuesto, al público por asistir. En español hay una expresión que es la de prestar atención. No sé cómo se dice en checo prestar atención, pero en español se dice prestar atención sugiriendo que la atención se presta, no se regala, y que el que recibe esa atención la tiene que devolver, como todos los préstamos, con intereses, con el interés de la amenidad, del conocimiento, del entusiasmo o de las razones para la esperanza y para el gozo.
y yo no sé si lo conseguiré, pero me esforzaré por devolver el préstamo con intereses. Ojalá pasemos un buen rato también con el pensamiento y con las ideas. Y gracias también a las o los traductores, que sé que es un esfuerzo grande para ellos trasladar el pensamiento confeccionado en idioma a las categorías y los conceptos de otro. Y les pido a ellos mayor indulgencia que la que tuvo conmigo una traductora a la que le pedí que tradujera al inglés una conferencia que yo iba a repetir en diferentes universidades norteamericanas. Cuando me dijo que había terminado la conferencia y vino a mi despacho a revisar la traducción, fuimos párrafo a párrafo analizando esa traducción y vi que su rostro tenía las marcas del reproche y la insatisfacción. Pensé que se refería a su propia traducción, pero empezó a formular reproches a la conferencia. Le parecía mal argumentada, que tenía lagunas y que no citaba la última bibliografía. Solo espero que en este caso las traductoras sean más benignas conmigo que lo fue aquella. Y sí, hemos acordado que la conferencia, en lugar de tener una duración de 50 minutos, la abreviemos un poquillo, y yo estoy conforme porque la capacidad de sorpresa que tengo cuando yo hablo dando una conferencia es muy escasa. Sé más o menos lo que voy a decir, y mientras que en conversación con Micael pues la capacidad de sorpresa es mayor, y por tanto yo mismo seguramente aprenderé cosas, se pondrán a prueba algunas de las ideas, y es algo que a mí me estimula y me hace crecer. Por todo lo cual, uno de los apartados que tenía previsto lo suprimo, que es el primero, y paso directamente al segundo, y que trata de razonar ya desde el principio qué significa una filosofía mundana. El presupuesto de una filosofía mundana es que todos, mujeres y hombres, que han existido en todas las épocas y en todas las geografías, todos, absolutamente todos, son nativamente filósofos, son filósofos por nacimiento. Porque si algo nos ha enseñado la psicología es que no conocemos nunca las cosas como son, sino que esta jarra o este vaso los conocemos siempre interpretados. Y elevamos nuestra mirada al cielo y el griego veía, al observar las estrellas, la leche derramada cuando Hércules mamaba, la Vía Láctea, porque tenía una interpretación mítica del mundo. Mientras que nosotros elevamos nuestra mirada y al observar la Vía Láctea vemos materia, vemos hidrógeno, vemos helio, porque nuestra interpretación es distinta. En consecuencia, todos los hombres y todas las mujeres tienen una imagen del mundo, tienen una interpretación del mundo, y en ese sentido son filósofos. Más aún, utilizando por una vez un tecnicismo filosófico, la filosofía es un universal antropológico, que quiere decir que allá donde encontramos lo humano con los rasgos que son reconocibles, como por ejemplo el de envejecer, el de morir, el de sufrir, el de anhelar, encontraremos también al hombre o la mujer que interpreta el mundo. Es imposible vivir sin interpretar. Y no solamente eso, sino que la interpretación del mundo no es una interpretación pacífica y completa, porque el hombre y la mujer está atravesado por un enigma que hace que su vida sea siempre, en la medida que es consciente, un estremecimiento. Y es el enigma que es imposible de contestar de una manera absoluta, que se interroga por qué, si estamos dotados de una dignidad de origen,
y la adolescencia y la juventud es aquella época en la que tomamos plena conciencia de esa dignidad individual, ¿por qué si poseemos como una flor exquisita una dignidad infinita, por qué, sin embargo, estamos destinados a la indignidad del sepulcro? Dignidad infinita de origen, indignidad de destino. Eso hace que cualquier hombre o cualquier mujer, da igual si ha hecho hazañas o vive en el más olvidado de los pueblos, participa de un dramatismo universal exactamente en la misma proporción. Alejandro Magno que un indigente que acaba de atravesar las aguas para venir a Europa. Exactamente igual. Participa de la empresa enigmática de la mortalidad humana y aspira a encontrar respuesta a ese enigma. Consecuencia, no solamente interpretamos, sino que interpretamos ansiosa, anhelantemente, un enigma de difícil resolución, en una permanente actualización de ese enigma. Esto que acabo de decir no significa que todas las interpretaciones del mundo sean iguales. Las hay mejores y peores. Las hay excelentes, refinadas, sutiles, y las hay vulgares, elementales, primarias, instintivas. Y, por supuesto, debemos aspirar a una interpretación del mundo que esté a la altura de ese enigma que acabo de mencionar y que sea luminoso con las dos funciones que tiene la luz, que es iluminar el entendimiento y encender el corazón, que nos permita tener una vida significativa, dar espesor e intensidad a nuestra existencia, una vida consciente, una vida digna, abierta a una alegría inteligente y al entusiasmo. Y para esta tarea de mejorar y embellecer la interpretación del mundo que todo el mundo tiene, hay un grupo de personas muy excéntrica, un grupo muy excéntrico de personas, desde el punto de vista estadístico extremadamente pequeño, que son los que escriben obras de filosofía. Y el destino de esas obras de filosofía debiera ser, a mi juicio, ayudar o contribuir a mejorar y dignificar las interpretaciones del mundo que todo el mundo tiene, para permitir que su vida sea una vida consciente, digna, gozosa, intensa y con capacidad de entusiasmo. Solo una filosofía que es resultado de una vocación literaria podrá ser leal a la misión que acabo de definir. Cuando terminé el cuarto tomo de la tetralogía sobre la ejemplaridad, el tomo mencionado por el embajador, necesario pero imposible, que versa sobre una materia, la hipótesis de una esperanza, de una continuidad de lo humano más allá de la muerte, una recuperación para la filosofía del Tratado de la Inmortalidad del Alma, tratado que la filosofía ha abandonado en los 2 últimos siglos. Cuando terminé ese libro que completaba la empresa intelectual de los 4 de la tetralogía de la ejemplaridad, sentí la necesidad de añadirle un corolario, un apéndice, un anexo, con el título Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. La pregunta que
que trata de explicar el fenómeno de la vocación literaria es la siguiente. Javier, ¿por qué has dedicado las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te ha pedido? Y la respuesta a esta desproporción, la respuesta a este exceso, a esta demasía, diríamos en castellano, es la vocación literaria. La vocación literaria tiene algo de anomalía vital. Uno en la vida puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Puede ser ingeniero y al mismo tiempo puede ser paracaidista y futbolista, y puede ser viajero, coleccionista. La vocación literaria es un extraño fenómeno psicológico y personal por el cual de las 100 posibilidades que te ofrece la vida se produce un objetivo empobrecimiento vital porque todas tus energías se concentran en solo una dirección. Es claramente un fenómeno de empobrecimiento vital. A cambio, una gran concentración de energías. En ese capítulo que he mencionado, distinguía dos momentos en la vocación. En latín, la visio y la missio. La visión y la misión. La visión consiste en lo siguiente. En nuestra experiencia cotidiana, que estamos estremecidos por ese enigma que antes he mencionado, nuestra experiencia, si la vida fuera un gran puzzle de 50 piezas, nuestra experiencia cotidiana nos ofrece 8 o 10 piezas mal colocadas en ese puzzle. Con esas 8 o 10 piezas, uno a veces cree imaginar cuál es la pintura o el retrato o el paisaje del puzzle entero, pero al final no entiende nada y vive en la incertidumbre. La visio de la vocación es que, por un fenómeno anómalo, la imaginación completa el puzzle entero. Y de pronto el puzzle tiene todas las piezas y por un instante ves el paisaje, el río, el castillo, el enigma resuelto. Y eso, ¿qué es lo que dice Rafael, el pintor, en una carta? Una cierta idea de todo, una cierta idea de todo. Eso te produce un enamoramiento. Lo que Max Scheler llama una emoción erótica. Lo que Sócrates dice, escribiéndolo Platón, un rapto de las musas. Y al mismo tiempo se desarrolla una ansiedad dentro del corazón del que tiene esa vocación, del raptado. Y es, yo he tenido una visión, pero de momento es efímera. Se puede perder. Puede ir por el corriente del río y disolverse en la nada. Y sientes la necesidad, la urgencia de darle soporte a esa visión. Un soporte que le dé consistencia, que le dé perduración y que ponga esa visión a disposición de uno mismo y de los demás. Si ese soporte es un lienzo, eres un pintor. Si ese soporte es un pentagrama, eres un músico. Si ese soporte es un trozo de piedra, eres un escultor.
Y si ese soporte es una sucesión de palabras, eres un escritor. Por eso la literatura es literalidad. Lo importante es la literal secuencia de palabras que cada escritor elige para dar sustancia, darle cuerpo a esa visión. El que tiene vocación siente esa emoción antecedente, previa, despertada por una súbita visión del todo, y anhela darle perduración, fijeza, estabilidad y comunicación a través de un soporte fijo. De todos los soportes, el más seguro es la escritura, porque la escultura tiene un soporte material, la pintura tiene un soporte material, pero afortunadamente la escritura, quien tenga un anhelo de perduración, que se dedique sobre todo a la escritura, porque está basado en signos abstractos y no hay riesgo de erosión por el tiempo, como si ocurre con el Partenón de Atenas, como por decir algo. Pero lo importante es tener ese rapto y esa emoción. Y cuando se tiene, si uno elige el teatro, o elige la poesía, o elige la novela, o elige la filosofía, es solo una cuestión de estrategia comunicativa. Y voy a hablar un poquito más sobre la estrategia comunicativa y la filosofía como literatura conceptual. Cuando uno se asoma a la historia de la filosofía, encuentra dos pulsiones o dos instintos o dos tendencias. Por ejemplo, desde su propia fundación en los diálogos de Platón, los diálogos tempranos y los diálogos tardíos. Una pulsión que siempre ha tenido la filosofía es la de intentar parecerse a la ciencia, porque ha admirado su rigor, su exactitud, su capacidad sistemática. Lo diré claramente. A mi juicio, la filosofía, cuando intenta parecerse a la ciencia, fracasa y además traiciona su verdadera naturaleza, que es literaria. Los primeros diálogos de Platón, que escribió tragedias, que era sobre todo poeta, son estrictamente literarios. Pongamos que hasta la República. En la segunda etapa se ve que un anciano Platón, de vitalidad decreciente, siente una súbita fascinación por la ciencia. Pero la filosofía y la ciencia son completamente distintas, porque si hay algo que define esencialmente a la ciencia, es que ofrece leyes verificables empíricamente, o en el laboratorio o en el experimento. Una ley científica es aquella que cualquier persona en el mundo, si se repiten las mismas condiciones, es capaz de verificar empíricamente. ¿Quién ha verificado empíricamente alguna vez a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a Descartes, a Kant, a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger? ¿Cuál es la verdad de la filosofía? No es su verificación empírica, sino exactamente la misma verdad que contiene la literatura, que es el consenso que genera en sus lectores, el asentimiento íntimo
a la verdad que la literatura contiene. Si seguimos leyendo a Platón, o a San Agustín, o a Descartes, no es porque nadie haya demostrado empíricamente que es cierto, sino porque su lectura sigue siendo fecunda y luminosa para mejorar nuestra interpretación del mundo. Esa es una gran ventaja de la literatura frente a la ciencia, porque cada progreso en la ciencia convierte en anacrónico y anticuado lo anterior, de tal manera que a nadie le interesa saber el estado de la biología molecular en 1950. Mientras que la categoría del progreso no es aplicable a la literatura, porque Tolstoy no ha superado a Milton, y Milton no ha superado a Dante, y Dante no ha derogado a Virgilio, y Virgilio no ha convertido en pasado de moda a Homero, sino que la naturaleza del clásico es aquel que mantiene su actualidad incluso habiendo pasado milenios, porque su lectura sigue siendo fecunda. Eso es un clásico, no alguien que lo ha puesto en los libros de escuela, sino alguien que sigue suscitando consensos en cuanto a la capacidad significativa y la capacidad de refinar, mejorar y dignificar nuestra interpretación del mundo para hacerla más consciente, más intensa, más profunda, más digna y más capacidad de gozo y de entusiasmo. De manera que la filosofía responde a esa emoción antecedente también, a ese rapto de las musas. Y la estrategia comunicativa me permite decir, para esta intuición prefiero el concepto, para esta otra prefiero el verso, para esta otra prefiero la narración. Si tú poetizas el mundo, si tú celebras el mundo, eres poeta. Si tú defines el mundo, eres filósofo. Pero la pasión o la emoción o el enamoramiento antecedente es la causa de lo uno o del otro. Sin esa emoción erótica previa y sin ese enamoramiento y ese rapto, en juicio, no eres filósofo, eres quizá algo mejor, como es profesor de filosofía, historiador de filosofía, divulgador, filólogo, editor, docente, materias iguales o superiores. Pero una filosofía sin vocación filosófica previa no es, a mi juicio, auténtica filosofía, sino otra disciplina, quizá conocimiento, investigación, dignísimos, pero diferentes. Cuando hablo de estrategia comunicativa y que uno puede, ante esa emoción, que siempre es una emoción urgente, porque es que tiene que ver con esa visión, que inmediatamente se convierte en misión, ¿cómo dar soporte a esto? ¿Cómo darlo? Si uno elige ser, como a mí me gusta definirme, no sé cómo lo traducirán, juntapalabras, al final te dedicas a juntar palabras, pues puede ocurrir que en lo narrativo, por ejemplo una novela, se haga más justicia al carácter enigmático de lo humano, que ya se sabe que es tiempo, que en la jaula de los conceptos. El antes y el después de lo narrativo puede ser filosóficamente más fiel a la naturaleza fluyente, a la naturaleza cambiante, al devenir temporal del humano, que la ambición de fijar y apresar a ese pájaro de la vida en una jaula de conceptos. Y de hecho, España ha sido un país que no ha aportado casi nada a la filosofía como ciencia. Se puede escribir la historia de la filosofía de Occidente sin poner
al pie de página casi a un autor español. Pero como decía Unamuno, la filosofía en España ha estado derramada en su literatura, en su mística, en su novela, en su poesía, en su teatro y en su creación de mitos. Me gustaría saber si en la República Checa se puede decir lo mismo. Dostaneme se k tomu. ¿Cómo? Y voy a ir terminando. Filosofía mundana. Todo el preámbulo que he hecho para intentar transmitir en el contexto adecuado en qué sentido pienso que toda filosofía, toda auténtica filosofía, tiene la urgencia de convertirse en filosofía mundana. Mundana en tres sentidos. Primero, una filosofía sobre el mundo. Cuando vayan ustedes a una librería, sección filosofía, o a una biblioteca, sección filosofía, y eche un vistazo a los libros que se han escrito en los últimos 40 años, el 99% de los libros no hablan del mundo, sino hablan de libros que hablan del mundo. Lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Heidegger, lo que dijo Foucault, lo que dijo Deleuze, lo que dijo la mediación de lo que han dicho otros. La misión de la filosofía, lo dijo una vez Hegel, es la apropiación de tu propio tiempo con el pensamiento. Y uno ha de ir a la historia de la filosofía con total desenvoltura. Como quien va al supermercado a preparar una gran cena. Se asoma a la historia de la filosofía y coge uno de aquí o de allá en la medida en que a uno le sirva hacer una cena rica, apetitosa, con amigos. No soy partidario de la beatería cultural, ponerse de rodillas delante de la tradición y solamente poder pensar vicariamente a través de los grandes. No, apropiémonos, apoderémonos de nuestro tiempo, eso sí, con la ayuda de los que han pensado antes, pero hagamos una filosofía del mundo, no de los libros. Los demás nos ayudarán a refinar nuestro pensamiento, a mejorar nuestro pensamiento, pero nos apoderaremos del mundo y ofreceremos una visión del mundo. O, si tenemos que hablar de un libro, que sea solo de uno, que es del libro de la vida. O, en una metáfora muy antigua, el libro de la naturaleza, que está lleno de códigos que están pidiendo que se desentrañen, que se descubren. Y luego hay unos como yo, que estamos entrando en una edad en que ya no lees el libro de la vida, sino que has empezado la relectura. Filosofía sobre el mundo. Y segundo, filosofía para todo el mundo. Yo sé muy bien que la filosofía científica tiene mucho prestigio. La filosofía científica es aquella que no habla del mundo, sino de libros. Y es aquella que no es para todo el mundo, sino solo para los iniciados. Como ocurre con la ciencia. Pero si aceptamos que la filosofía no es ciencia, sino literatura, literatura conceptual, y además asumimos las consecuencias de que todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, entonces la filosofía no es el negocio de unos pocos, que además debe utilizar un lenguaje codificado, solo para iniciados, sino que la filosofía debe ser aquella obra literaria
que ayuda a los demás a vivir mejor, más profundamente, más intensamente, con más conciencia, con más dignidad, con más gozo, con más alegría inteligente y con más entusiasmo. ¿Se imaginan ustedes un novelista que escribiera novelas para ser leídas solo por otros novelistas? ¿Se imaginan ustedes un compositor de óperas que hiciera óperas para ser contemplada solo por otros compositores de ópera? ¿Por qué se hace una filosofía pseudocientífica destinada para ser leída exclusivamente por otros filósofos? Y todo ello con la excusa de que utilizó un lenguaje codificado que Platón no usó. Me gusta recordar siempre que Descartes cambió la historia de la filosofía con una autobiografía. Y en tercer lugar, filosofía sobre el mundo, filosofía para todo el mundo, y esto no sé cómo se puede traducir. Filosofía con un poco de mundo. Filosofía mundana. Filosofía con estilo. Con esa, si hemos dicho que la filosofía es literatura y la literatura es la capacidad de generar y de persuadir, pues tendríamos que tener el arte y la técnica retórica, técnica elocuente, de elocuencia, para poder persuadir a través de la literatura conceptual y producir belleza, gozo, placer, amenidad, humor, belleza a través de la forma también. Y uno echa de menos aquella época en que a los filósofos se les concedía el Premio Nobel de Literatura, como a Bergson, Russell o Sartre. Ojalá una filosofía que nos sirva para leer mejor el libro de la vida. Ojalá una filosofía que nos sirva para mejor leer el libro de la vida a todos, puesto que todos somos filósofos. Ojalá esa filosofía nos sirva a todos a leer mejor el libro de la vida de una manera mundana, como hombres de mundo, capaces de contar algo de una manera entretenida, amena, divertida, con humor, con belleza, con estilo, con buen gusto. Ojalá una filosofía mundana. Y mi gratitud por este rato, y como me comprometí al principio, les devuelvo la atención, ojalá, con sensación de que he podido contribuir un poquito a devolverla con intereses. Gracias. Já myslím, že my všichni děkujeme za... Muchísimas gracias, creo que todos debemos agradecer. Muchísimas gracias, creo que todos debemos agradecer esta experiencia. Para mí personalmente, se trata de un momento muy refrescante. Es muy refrescante escuchar hablar sobre la filosofía como algo alegre, algo bello, casi extático. Esas sensaciones filosóficas en nuestras latitudes, me temo, esas sensaciones suelen ser otras. Creo que esas sensaciones se sienten afectadas por los momentos trágicos, por los problemas con los que tienen que afrontarse nuestros habitantes, los filósofos, etc. Tienen que combatir con muchos problemas y no siempre con éxito. En primer lugar,
ya el mero hecho de que todos somos filósofos. Y yo en este país conozco a varios que no lo son. Voy a tratar de describir o señalar algunas dicotomías, quizás aparentes, quizás reales, que reflejan la diferencia en nuestra percepción. Usted mismo escribe que los filósofos, es decir, que hay algunos sabios y algunos más bien son narradores. En esta percepción de la filosofía como literatura conceptual, obviamente usted defiende a los narradores. No obstante, no es cierto que los sabios, los filósofos, es decir, las personas que más bien se centraban en la búsqueda de las soluciones para los diferentes problemas, que, como usted escribe, que buscar la belleza del idioma, que buscar los aplausos, yo creo que ellos también han contribuido a nuestros conocimientos. Más bien es una cuestión de la actitud del filósofo hacia los demás, si es que se dirige a un grupo pequeño de los demás filósofos o si más bien se dirige al público mundano, al público en ese sentido amplio de la palabra, pero yo creo que también hay pensadores que hasta ahora no han pensado de esta forma. Platón menciona, no solamente habla sobre el rapto por las musas, sino sobre la atención que hay que dirigirle al alma, y algunos pensadores, algunos filósofos se dirigen hacia el interior y sin necesitar el público. Son pensadores solitarios. ¿De qué forma, Javier, de qué forma percibe ese, digamos, balance de cómo cuidar nuestro alma, por un lado, y ese ahínco en mejorar la iluminación, la formación, etc.? Gracias por las palabras iniciales. Lo primero que me interesa, en lo que me interesa insistir, es que cuando digo que la filosofía es literatura conceptual, digo que es conceptual. Es decir, que se expresa a través del concepto. Lo que Hegel llamaba el trabajo en el concepto. He dicho, es cierto, que hay a veces una estrategia comunicativa. Esto lo puedo contar mediante un monólogo, esto lo puedo contar mediante un cuento. Pero si eliges contarlo como filosofía, entonces tienes que aceptar el trabajo en el concepto. ¿Qué es esa definición clara, exacta, precisa, luminosa, que es el resultado de mucho trabajo, de investigación? Y es entonces cuando uno a veces va al supermercado de la historia universal y encuentra que en esto me está ayudando Platón, o me ayuda Hegel, o me ayuda un contemporáneo. Pero no sugiero que la filosofía esté hoy en la novela. Sí que opino que la novela, el teatro, da que pensar. El gran teatro, o la gran novela, o la gran poesía, da que pensar a la filosofía. Precisamente es la capacidad simbólica, la carga simbólica que los grandes textos clásicos tienen,
lo que permite pensar en ellos generación tras generación. Y eso precisamente los convierte en clásicos, pero no los convierte en filosóficos, solamente cuando hay trabajo en el concepto. Luego, también me gustaría, haciendo una sugerencia de Michael, insistir en el ritmo de la filosofía. A mí me gusta distinguir entre actualidad y realidad. La actualidad es los que nos tiene a todos convulsos, en la noticia de por la mañana. Es lo que nos tiene entretenido como profesionales y también a los políticos y a los periodistas. Pero por debajo de la actualidad hay un substrato, hay una especie como de otro plano, que es lo que se mantiene actual mucho tiempo. Y esa es la realidad. Y el tema de la filosofía no es la actualidad, es la realidad. Con esto quiero decir que la velocidad de la actualidad es supersónica, pero el tiempo de la filosofía es geológico, es el de los glaciares. Cuando nos preguntan a los filósofos soluciones para pasado mañana, las podemos dar, pero no como filósofos, sino como ciudadanos, como personas que reflexionan, como profesionales. ¿Cuál es la misión de la filosofía? Entonces, cuando ahora estoy hablando con ustedes, yo estoy utilizando palabras prestadas. No las he inventado yo. ¿Quién las ha inventado? ¿Creadores de palabras o creadores de significados? Yo utilizo la palabra justicia, belleza, dignidad, y no significan lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XVI. Y esa transformación significa que hay palabras que han nacido nuevas y hay palabras que ya estaban antes, pero se cargan de significado. Y con esas yo las tomo en préstamo y hablo y me comunico con ustedes. O ustedes, cuando se vayan a su casa, piensan dentro de su conciencia qué aburrimiento de conferencia, mejor me hubiera ido al cine. Pero al hacerlo, la sociedad está metida en la conciencia. Solamente podemos pensar con las palabras prestadas que ha creado la sociedad, con las que ha creado los creadores de palabras y los creadores de significados. ¿Quién crea las palabras y los significados que tomarán en préstamo las generaciones futuras dentro de 25 años, 50 años, 100 años? Los creadores de palabras y los creadores de significados de hoy. Y dentro de la literatura, el máximo grado de conciencia de la literatura es la literatura conceptual, la filosofía. Y con ella estaremos contribuyendo a que dentro de una generación, 2 generaciones o 3 generaciones, si eres capaz de haber creado una obra perdurable, una obra datada de tal dignidad que merece perdurar, porque sigue inspirando la lectura de los futuros lectores, entonces el filósofo habrá cumplido su misión. Ojalá añadir a la conversación pública palabras que contribuyan a una mejor comunicación o a un mejor ensimismamiento. No sé si existe esa palabra en checo. Cuando hablaba Michael de la soledad. La soledad en la que uno se enamora. A mí me gusta mucho hablar en estos términos de la vocación literaria, porque ¿por qué una persona dedica las mejores horas, los mejores días, los mejores años a algo que nadie le pide? Porque anticipa en su imaginación la perfección de una obra futura y se enamora de esa perfección por anticipado. Y entonces, ante ese espejismo, porque es solo un espejismo, se aplica enteramente a tratar de ponerlo, juntar unas cuantas palabras una detrás de otra en una secuencia literal que haya apresado esa visión de una dignidad infinita. Y eso ocurre normalmente en soledad. Y en la literatura se disfruta normalmente en soledad. Y pienso que la filosofía
puede contribuir de esta manera a que la soledad nuestra sea una soledad más significativa, que mejore nuestra conversación con nosotros mismos. Eso que Aristóteles llamó el progreso hacia uno mismo. Si tenemos una mejor interpretación del mundo gracias a obras significativas de la literatura conceptual, e incluso en nuestra soledad, tendremos una mayor capacidad de gozo y mayor capacidad. Cuando hablamos de la alegría, la tristeza no es exclusiva de la República Checa. No. Más aún, diría que si hay alguna nota característica de la literatura, del momento intelectual de la Europa occidental, Europa central o en las periferias de las que yo vengo, es que la mayoría de la cultura de prestigio que se hace hoy es una invitación al suicidio. De hecho, cuando uno lee filosofía, casi tiene mala conciencia por no suicidarse. El pensamiento y la cultura, uno va al teatro, uno va al cine, estoy hablando de prestigio, no de las obras comerciales. Uno va al teatro, uno va al cine, uno lee una poesía, uno lee una novela, una historia de la filosofía, y acaba normalmente más lúcido y más triste. Y por eso todo mi empeño en una ingenuidad aprendida, que no desconoce, Micael, no desconoce la insondable, la profunda tristeza del mundo, sino que desciende a las profundidades de esa tristeza para hacer justicia a la injusticia de la vida, y pese a eso se atreve a sentir. No es que lo ignore, lo conoce, pero luego elige una ingenuidad que le eleva al entusiasmo. Skvěle. Excelente. Excelente. Já zkusím epistemologický problém. Voy a plantear un problema epistemológico. Javier, usted comenta que el hombre está condenado de conocer la realidad de forma indirecta a través de las palabras, que las sensaciones puras no existen, puesto que las percibimos interpretadas mediante las palabras que usamos para su denominación. Eso es natural. Natural si es que consideramos la filosofía como una forma de la literatura, como una literatura conceptual. No obstante, no es cierto que nosotros vamos conociendo la realidad fuera de las palabras. A veces vamos conociendo la realidad antes de ser capaces de formular las palabras. Eso es típico, por ejemplo, en la teoría de las emociones, de los sentimientos, cuando sabemos que ese impacto filosófico a dicha emoción, digamos, se percibe de forma previa a nuestras emociones, o sea, ese impacto es previo. Entonces, ese entendimiento de la filosofía como literatura no es algo que se ha estrechado demasiado. Bueno, primero querría decir que me parece una pregunta muy pertinente, que cuando en lugar de hacer una exposición oral lo he expuesto estas mismas ideas por escrito, he sido un poco más prudente. La inmensa mayoría de las experiencias que tenemos son experiencias lingüísticamente mediadas. Pero haría al menos dos matices. No siempre es así. Por ejemplo, está lo que los matemáticos llaman el ajá.
El ajá es el momento en que tiene una intuición prelingüística. V německé filozofii se tomu říká aha Erlebnis. El año. Hay experiencias estéticas, eróticas o místicas que al parecer aportan un conocimiento que difícilmente se pueden expresar mediante palabras. Hay una teología que se denomina teología negativa, que dice, si puedes definir a Dios, es que no es Dios, sugiriendo que hay una realidad que uno siente, pero no es capaz de definir. Y lo mismo ocurre con determinadas experiencias eróticas o estéticas. En español tenemos una palabra muy hermosa. Es la palabra inefable. En español, inefable tiene una raíz que quiere decir lo que no se puede fablar. Lo que no se puede hablar. Y luego hay una acumulación de experiencias que no siempre tienen una formación lingüística, que es la sabiduría de la vida. En español, saber y sabor tienen la misma raíz. A medida que uno va teniendo experiencias positivas y negativas y va acumulando en su conciencia, la vida le sabe de manera distinta. Tiene un distinto sabor. Y ese sabor es una sabiduría, aunque no se pueda definir. Identificamos a una persona con experiencia de la vida porque pensamos que a él la vida le sabe de una manera, aunque esa persona no tenga la educación o la instrucción necesaria para poder definir esa sabiduría. Así que sí, la inmensa mayoría de nuestras formas de conocimiento están lingüísticamente mediadas, pero no todas. Ano. Sí, efectivamente. Y para hacerlo más complicado, más complejo, también contamos con cierta experiencia intrínseca, muy arraigada, de forma filogenética. O sea, nosotros ya que entonces conocemos ciertas experiencias desde que nacemos. Y claro, es una forma de conocer las cosas y que no se puede transmitir a los demás. Y realmente no se refleja de forma lingüística, de forma adecuada. La última pregunta, yo seguiría preguntando y preguntando, pero voy a hacer la última pregunta porque no quiero privar a los demás de las preguntas. Sí, me identifico con usted y efectivamente la filosofía no se puede identificar con la ciencia. Y ese reduccionismo positivo no llevó a ningunos resultados. Sin embargo, opino que al inicio, al principio, el aspecto científico de la filosofía y ese aspecto literario, verbal, se distinguían muy poco, casi no se distinguían.
Y entonces ciertas disciplinas filosóficas como la lógica y otras que se separaron a continuación, entonces de esta forma contribuyeron a nuestro conocimiento del mundo. Entonces creo que sería algo nefasto tirarlo toda a la basura junto con la ciencia. No. Lo que ocurre... No, me alegro tanto de haber iniciado la conversación. Pocas veces uno tiene estímulos tan certeros para poder seguir conversando. Todos sabemos que en el origen estaba todo junto. La filosofía, la literatura, el derecho, la mitología. De hecho, yo hice filología clásica como Pedro, no porque nunca fuera a ser profesor, ni siquiera a ser un buen filólogo, sino completamente fascinado por un periodo de la historia griega, que es la Grecia arcaica. No la clásica, sino la Grecia arcaica. Porque ahí es donde tuve uno de esos momentos de la visio. Cuando en los relatos de Homero, cuando en la historia de Heródoto, cuando en la lírica griega arcaica, o cuando en las figuras rojas y negras de la cerámica de la Grecia arcaica, estaba representada la figura humana, yo sentía que esas figuras respondían a la pregunta: ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo útil? Lo que hace ese hombre, lo que hace esa mujer. Por tanto, de una manera ejemplar, a través de figuras concretas, teníamos una enciclopedia entera del saber. No enunciada conceptualmente, sino narrativamente, a través de ejemplos. ¿Qué es la verdad, esa figura? ¿Cómo se accede a ella? Repitiéndola, emulándola, siguiéndola. El universo entero compendiado en determinadas figuras. Y luego, a partir de entonces, viene una creciente especialización. De hecho, tengo esbozada una tesis, que no sé si algún día escribiré, de que, como Picasso dijo, después de las pinturas rupestres vino la decadencia en pintura, pues también yo diría, después de la Grecia arcaica, todo es decadencia. Porque en esa figura, pongamos, homérica, está al mismo tiempo concentrado lo que es y lo que debe ser. Es el universo entero concentrado en un paradigma concreto, personal, individual. Y cuando empieza la decadencia, que es la Grecia clásica, se dividen. Y por un lado va el deber ser. El deber ser, pero ya despersonalizado, abstracto. Y entonces nace la filosofía en sentido estricto. Y nace la ciencia, y nace el derecho, que es la ley despersonalizada. Y por otro lado nace lo personal, pero ya sin conexión con el deber ser, abandonada a su suerte. Y no es casual que en el mismo sitio nazca al mismo tiempo la tragedia. Lo individual en conexión dialéctica y trágica con el deber ser. Nace la especialización. Pero con todo, durante siglos, incluso más de un milenio, el mundo sigue estando ordenado en un cosmos. El cosmos es una visión del mundo jerárquicamente ordenada y completa, y que responde a aquella máxima de Hegel: la verdad está en el todo. Entonces, el terreno de la filosofía y de la ciencia y las diferentes ciencias y la lógica y de la matemática y de la retórica es un terreno casi común. Y luego nace la especialización. Y de igual manera que cuando se inventó la fotografía, muchos pensaron y pronosticaron que se iba a acabar la pintura.
Y cuando se inventó el cine, muchos pronosticaron que se iba a terminar el teatro. Cuando se inventó la ciencia moderna, la ciencia especializada, la ciencia empírica, muchos pronosticaron que se iba a terminar la filosofía. Y de hecho la filosofía positivista es aquella que dice que lo único que realmente existe en las ciencias, los hechos verificables, y que la filosofía tiene que hacer una reflexión sobre ello. Pues no. Lo que ha ocurrido es, nuevamente, una separación. Las ciencias son especializadas. Y luego alguien tiene que encargarse del todo. Y el encargado del todo es la filosofía. Takže teď nastal čas pro ostatní filozofky a Ahora sí viene el momento para los demás filósofos y las demás filósofas presentes en la sala. Por favor, digan su nombre y esperen el micrófono. Les vamos a acercar al micrófono antes de que planteen su pregunta. Adelante, todos somos filósofos. Menos 3 o 4 amigos suyos. Bueno, todos sabemos de quién estamos hablando. Bueno, sería la primera vez en la historia de esta biblioteca que nadie haría ninguna pregunta. Hola, me llamo María. A mí me sorprende lo de la filosofía mundana, me ha costado un poco porque en español mundano también tiene sentido de la frivolidad, ¿no? Es un poco... Entonces, por otro lado, he visto que hablabas como de la filosofía de una forma muy optimista, pero también esa ignorancia de la que hablabas, pues me ha recordado un poco al pesimismo de Ciorán, que dice que para alcanzar la frivolidad te cuesta llegar. Que no traducen, ¿no? Es que le veía que me ponía caras y digo... Bueno, pues repito. A ver, es complicado porque esto de que todos somos filósofos yo no lo creo. Y entonces hablar con un filósofo no es fácil, ¿no? Pero mundano tiene un significado, como decíamos, no sé si peyorativo, pero sí que la palabra mundana siempre se ha interpretado como algo frívolo, aparte de que, por supuesto, también corresponde a todo lo que es del mundo. Entonces le preguntaba a nuestro filósofo español que él habla de la filosofía siempre como desde un punto de vista, o esa es la sensación que yo he tenido, optimista, ¿no? Pero al mismo tiempo hablabas de esa ignorancia, ¿no? De que el filósofo tiene que llegar a la ignorancia para poder alcanzar ese optimismo. Y entonces luego hablabas también de que si no te suicidas te sientes un poco mal, ¿no? Y entonces pues me ha recordado un poco a esa filosofía de Ciorán en la que dice que la frivolidad no se alcanza fácilmente. Y entonces no me ha quedado claro si eres un filósofo optimista o pesimista. Yo. Y es tú, sí. Ciorán lo tengo muy claro, sí. Totalmente pro-suicida. Pero entonces mi pregunta es, ¿en qué lado te colocarías, ¿no? De la filosofía, optimista o pesimista? Por hacer una pregunta que nadie preguntaba y digo, pues aquí español a español. Para un escritor enfático, como yo soy, que bordea a veces la pedantería y que aspira a proponer un ideal en un mundo desengañado y que trata de renovar las fuentes del entusiasmo en un mundo generalmente cínico, y aprendiendo de lo que hizo Cervantes, de la manera que ahora diré, solo se puede proponer un ideal usando la autoironía. En mi último libro, La imagen de tu vida, trataba de proponer, desentrañar, descubrir la fórmula Cervantes,
que es una fórmula más secreta que la de la Coca-Cola. ¿Dónde reside ese encanto infinito de la prosa de Cervantes? Y he tratado de resumirlo en 3 conceptos: idealismo, cortesía y humor. Solamente puedes hoy elevarte a un cierto idealismo, en esta época hiperlúcida en que nos encontramos, que apaga toda posibilidad de ingenuidad, si tu idealismo supera la prueba del humor. Hay un libro maravilloso de Lord Shaftesbury, principios del siglo XVIII, que se titula Sobre el entusiasmo, y en el que trata de distinguir entre el entusiasmo bueno y el entusiasmo malo, que es el fanatismo. Y dice que el fanatismo bueno es aquel que soporta el humor, porque el humor relativiza. Es lo contrario del totalitarismo. De hecho, lo primero que excluye el totalitarismo es el humor, incluyendo no solamente el totalitarismo político, también el totalitarismo psicológico, que es el narcisismo. Fijaos esas personas que se toman tan en serio a sí mismas que no admiten bromas. Entonces, una persona como yo, enfática y pedante, que propone un ideal para nuestro mundo, solo puede hacerlo a través de una cierta autoironía. Cuando he contado la anécdota de la traductora, que consideró muy insatisfactorio el texto que tradujo, mal argumentado, mala bibliografía, poco convincente, fui a dar conferencias en varias universidades norteamericanas y yo mismo me di cuenta de que lo que iba a contar en esa conferencia iba a ser con toda seguridad calificado de ingenuo en los departamentos norteamericanos, donde la posmodernidad, el multiculturalismo, la deconstrucción, les ha hecho a todos muy, muy lúcidos y muy tristes. Y entonces hace uno lo que tiene que hacer para intentar defenderse. Es anticipar las críticas y aplicártelas a ti mismo. Y es entonces cuando empecé a desarrollar mi concepto de ingenuidad. ¿Me iban a llamar ingenuo? Lo convierto en mi método filosófico. Y lo mismo pasa con mundano. Por supuesto, quien pretende hacer una filosofía sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo, puede ser calificado de divulgador. En mi caso es difícil, porque me he sacado de la manga un concepto y he escrito 4 libros, pero de todas maneras me lo pueden llamar. O si escribes, como yo presumo de escribir, con claridad, porque pretendo que todo el mundo entienda lo que tengo que decir, si se entiende, es sospechoso de no ser profundo. Hay una anécdota muy conocida, ¿verdad?, de Eugenio d'Ors, un filósofo español, literato él, muy bueno, que le enseñaba a su secretaria lo que escribía. Y como era un buen escritor, escribía con gracia y con claridad. Y le decía a su secretaria, ¿entiende usted lo que he escrito? Y si la secretaria le decía que sí, decía él, oscurezcámoslo. Y en cuanto al optimismo, bueno, también he desarrollado un concepto defensivo, que quien haya leído mi monólogo lo conocerá, Pedro lo conoce, que es el concepto muy profundo de chiste-malismo. No sé si ha llegado a la República Checa mi concepto de chiste-malismo.
chiste malo. El chiste malo se distingue de lo que podríamos llamar la broma pesada. No sé si cómo se dice en checo. La broma pesada es aquella en la que el que cuenta el chiste se ríe del que lo está oyendo. Mientras que el chiste malo es aquel que te ríes de quien lo cuenta. Bueno, he utilizado el método de chiste malismo, un chiste malo sistemático, que produce la risa de quien lo oye, pero porque se ríe de quien lo cuenta, en este caso de mí, como método educativo con mis 4 hijos. Cómo suavizar el siempre difícil principio de autoridad, contando un chiste tan malo que tus hijos se rían de ti. Y he triunfado enormemente, no paran de reírse de mí. Y en cuanto al optimismo y pesimismo, desde luego nunca me declaro optimista, nunca, porque el optimismo parece que es una proyección hacia el futuro. No. Y además soy plenamente consciente de lo que antes he dicho, de lo inconsolable de la experiencia. He escrito una obra que se titula Inconsolable, aquello que no tiene ni quiere tener consuelo. Pero eso no significa que no aspire a que con la literatura ayude a la gente a cuidar de sí misma. Una literatura del cuidado, no solo de la lucidez. O una literatura, como dije al principio, que tenga las 2 funciones de la luz. Que ilumine la inteligencia y encienda el corazón. No sé cómo se traduce al checo esto que voy a decir, pero posiblemente España es el único país del mundo que al que tiene ilusiones se le llama iluso. Es una palabra despectiva. Si tienes ilusiones es porque no estás bien informado. My říkáme podobně, že En checo decimos algo parecido, es que se dice que el pesimista es un optimista bien informado. Pero se me ha ocurrido lo siguiente al escuchar sus palabras. La palabra mundano en el checo coloquial significa a esa persona que trabaja con el tío vivo, que trabaja casi en el circo. Y eso me parece que es un momento muy cervantesco. Y si me permite, voy a anotar un comentario suyo, pero por suerte lo estamos grabando todo. Usted acaba de comentar que, bueno, los temas como el idealismo, el humor, la cortesía. Y yo no me imagino una definición mejor de Václav Havel que estas 3 cualidades. Eso es algo que me place muchísimo, es algo que me agrada muchísimo. Y yo creo que ya es la última pregunta, pero me pareció ver una mano, por ahí no sé si una dama o un caballero, si podemos errar. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ortiz y quería preguntarle si la tesis que sostiene de que prácticamente todo ser humano es un filósofo no vuelve un poco del revés máximas conocidas como la de cogito ergo sum, pienso luego existo, en su contrario, es decir, sum ergo cogito.
Y por otra parte, me gustaría saber en qué forma el pensamiento de Epicuro alumbra el enfoque optimista que quiere introducir en sus formulaciones. Gracias. Sobre Epicuro no exactamente sobre Epicuro, pero a propósito de Epicuro, Fernando Savater, Carlos García Gual y yo publicamos un libro. Entonces, ellos dos son muy partidarios de Epicuro. Yo no tanto. De hecho, no le considero un gran filósofo. Por las obras que nos quedan. Porque parece que escribió muchas obras que podríamos llamar de filosofía de la naturaleza, de astronomía, de física, que no nos han llegado. Solo nos han llegado por Diógenes Laercio y por testimonios de otros, algunos fragmentos, alguna carta larga. Entonces, esa tesis suya, me acuerdo en la mesa redonda en que Fernando, Carlos y yo presentamos el libro, y Fernando y Carlos mucho más a favor del libro, de Epicuro, y yo dije de una manera un poco gamberra que Epicuro tenía una ética de abuelete. Nada en exceso, no te enamores, sexo lo justo, come con cuidado, ataraxia, tranquilidad. Eran más que una filosofía, es unos consejos para vivir bien, unos consejos de prudencia que normalmente funcionan si no fuera porque elimina de la existencia una parte de ella que es la que le hace más digna de ser vivida, que es el éxtasis, la pasión, el delirio, la locura, el arrebato. Con lo cual, todo esto a Epicuro le parecería inconveniente, impropio, innecesario, complica la vida. Por eso hablo de la ética del abuelete. Un poquito de comida, un poquito de paseo, un poquito de tele. No, me parece que es un conjunto de consejos para una vida equilibrada, pero no una gran filosofía, aunque haya tenido mucha influencia. Además de que su tesis de la muerte no se sostiene. Dice, no sé si acordáis de aquello de mientras vivo no existe la muerte y cuando me muero ya es demasiado tarde. Cuando el hombre y la mujer es proyección. Y apropiarte de tu condición es apropiarte de tu mortalidad. A mí me gusta decir, cuando muchas veces me preguntan que la muerte está ausente de la sociedad, la muerte está presente por todas partes. Uno pone el telediario, muerte. Uno ve una película, muertes. Se asoma al videojuego que está viendo el hijo y está matando a todo el mundo. A 1000 en una hora. Lo que está ausente no es la muerte, que además tampoco es tan interesante. Le ocurre a los mosquitos también, a todo lo vivo. Lo que está ausente es la conciencia de la muerte, la mortalidad, de la que nace todo lo bueno también. Porque todo lo bello de la vida, la ternura, el amor, el arte, la filosofía, la ciencia, el derecho, nace de la conciencia de que somos seres vulnerables. Curiosamente, cuando eres consciente de tu condición mortal, brota todo aquello que la hace digna de ser vivida. Y Epicuro vive en su jardín, no quiere saber nada de la polis, no quiere saber nada del futuro, no quiere saber nada del dolor, tampoco quiere saber nada de quien sufre. Ni siquiera la amistad lo convierte en un principio absoluto. Y en cuanto al otro, empezaba por decir
que todos somos filósofos, pero no todos buenos filósofos. Hay interpretaciones vulgares del mundo, hay interpretaciones excelentes, hay interpretaciones elementales instintivas, hay otras más sutiles y más refinadas. Pero pienso, luego existo, es algo que se dice cualquier persona consciente, no con esas palabras, pero que piensan, y que esa conciencia de que piensan los hace humanos, yo sí diría que es universal. Es posible que de ahí uno no saque nada y otro todo un sistema de pensamiento, pero que todo el mundo tiene, aunque sea mínimamente, una conciencia de su propio existir, eso yo creo que sí. Tak, já bych se teď možná měl vás zeptat, Javier. Javier, creo que quisiera preguntarle si quiere añadir algo más, pero no lo voy a hacer. Hoy, vidím, že už se začínáme dobře poznávat, hoy me ha entrevistado un periodista y entonces me pregunta, ¿quiere añadir algo más? Y yo ahí me di cuenta por qué siempre me asusta esa pregunta, porque si no añado nada me veo como un idiota. Y si añado lo que quiero decir, pues nos quedaremos hasta por la mañana hablando y charlando. Así que, Javier... Thanks to you. Thanks to you. No, I was just... A já bych ještě řekl, že díky španělskému velvyslanectví... Quisiera expresar mi agradecimiento a la Embajada de España, porque gracias al embajador y la embajada contamos con un pequeño refresco, así que por favor no se vayan todavía.